Eh, Vamos a comenzar entonces. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, tú, Señor, que eres lleno de misericordia y de gracia para con nosotros. En esta mañana queremos, Señor, dar testimonio de todo lo que tú has hecho eh, con nosotros, Padre Santo. Nos ha dado la gran bendición de traernos aquí. Y esto no de nosotros, sino de tu Santo Espíritu, de tu Señor que nos ha llamado a ser parte, Señor, de tu familia. Y Señor, en esta mañana queremos darte el honor, la gloria, Padre Santo, a ti, quien eres el creador del cielo y de la tierra. Y Señor, a quien acudimos, a ti, Señor, precisamente, creador del universo. Señor, enséñanos en esta mañana, transforma nuestros corazones. Haz, Señor, que cada día, Señor, te conozcamos más y más y a través de este conocimiento tuyo, Señor, nuestra pasión por ti crezca. Nuestro amor por ti crezca, nuestra obediencia por ti crezca, Padre Santo. Gracias por cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Bendícenos, guárdanos, protégenos, Señor, de los ataques del demonio. Señor bendito. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Continuamos con el estudio de este libro tan hermoso, el libro de los Romanos, que es considerado la obra maestra de Pablo y la obra maestra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, dándonos a conocer su voluntad para con nosotros. Estamos en la lección número 21, hoy vamos a hablar acerca de la condenación por Adán y la salvación por Cristo. Vamos a seguir en Romanos capítulo 5, desde el 12 hasta el 21. Y hoy tenemos la segunda parte de nuestro estudio acerca de esto, de esta parte, Romanos 5, 12 al 21. Vamos entonces a leerlo rápidamente, 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Aquí he señalado básicamente dos frases. Si por la transgresión de uno murieron los muchos, y el juicio surgió a causa de una transgresión. Sigamos. Porque si la transgresión de uno por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues,
Tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, en esta parte, ahorita nos estamos dedicando a Adán. Después nos vamos a dedicar a Jesucristo, porque lo que esencialmente esta segunda parte del capítulo 5, lo que esencialmente Pablo quiere mostrar es hacer una comparación entre Adán y Jesucristo, ¿sí? Pero muchas cosas que señalar. En primer lugar, el pensamiento principal de todo este pasaje es la unidad de los muchos en el uno. Los muchos en el uno. ¿Sí? Vimos ya acá, por ejemplo, la transgresión de uno, murieron los muchos. El juicio surgió a causa de una transgresión. ¿Sí? Por la transgresión de uno, por este reinó la muerte. ¿Sí? Tal como por una transgresión resultó la condenación de todos. Uno, muchos. Así también, y acá está el último. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. So, es una relación de los muchos por el uno, ¿sí? Que forma parte de la comparación entre Adán y Cristo. Hay una clara solidaridad entre Adán y toda la raza humana. La naturaleza de esta solidaridad es tal que el juicio y la muerte han venido sobre todos los hombres como resultado del pecado de Adán. Porque todos pecaron. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos en la anterior clase, bueno, ¿cómo así que todos pecaron? Todos pecamos por Adán, ¿sí? Que es la parte que es un poco más difícil de entender. Como por una transgresión resultó la condenación. Por uno, todos fuimos juzgados. Entre otras cosas, quiere decir que nosotros ya hemos sido juzgados una vez. ¿Verdad? Ya hemos sido juzgados una vez. Y de ese juicio resultamos perdedores. Todos resultamos perdedores en nuestro primer juicio. Pero ¿saben qué? Hay un segundo juicio. ¿Sí? En ese segundo juicio, o resulta perdedor o resulta ganador. ¿Ves? Sí. Yo no había caído en cuenta eso, sino hasta cuando estaba preparando la clase. Sí. Sí. En el próximo juicio, en el primer juicio no tuvimos nada que hacer. Nada. El segundo juicio es el juicio de Jesucristo, cuando Jesucristo venga a la tierra. ¿Sí? No, yo estoy pensando en la cruz. El segundo juicio es el juicio con Jesucristo. ¿Sí? En ese juicio con Jesucristo, la humanidad o resulta ganadora o resulta pecadora. ¿Sí? En el primero no hubo chance de nada. En el segundo sí. Entonces, decíamos nosotros, bueno, ¿y cómo todos nosotros pecamos? ¿Cómo así que todos nosotros pecamos? Bien, vamos a continuar entonces con la explicación acerca de por qué todos nosotros pecamos, que es la doctrina
del pecado original, ¿sí? Y vamos a volver al versículo 12, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron, que todos pecaron, ¿sí? Entonces volvamos a ese versículo 12 que habíamos comenzado la clase pasada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este versículo 12 nos está enseñando a nosotros que ese proceso que culmina con el establecimiento del reino del pecado y del reino de la muerte, ese proceso se da en tres partes, ¿sí? La primera parte, el pecado entró al mundo por un hombre, es lo que dice ahí, entró al mundo por un hombre. Es la primera fase. La segunda, la muerte entró al mundo por el pecado. El pecado entró al mundo por un hombre, la primera, la muerte entró al mundo por el pecado. La segunda, estamos literalmente viendo el versículo 12. Y número 3, la muerte se propagó a todos, pues todos pecaron. ¿Cierto? Es eso. Ahora, ¿por qué todos pecaron? Porque eso es lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Por qué todos pecaron? Y solamente nos vamos a concentrar en una sola explicación, que es la explicación de la doctrina reformada, que dice que todos nosotros pecamos porque Adán fue nuestro representante. Adán fue nuestro representante. Y hoy vamos a ver con muchísima más claridad lo importante que es esto de que Adán fuera nuestro representante. Esencialmente eso hoy nos va a quedar muy, pero muy claro. Adán es nuestro representante. ¿Okay? Veíamos nosotros en Génesis 2, 15 al 17, que después de que Dios creó a Adán y a Eva, entonces en el capítulo 2, 15 al 17, se le prohíbe a Adán comer del fruto del bien y del mal, del fruto de la sabiduría, y si comieres de seguro que morirás. Adán, que era un hombre inmortal, pasó a ser mortal. Adán, que era un hombre sin pecado, pasó a ser un hombre con pecado y su naturaleza cambió, ¿sí? Porque seguramente, de seguro, murió. A partir de ese momento, la humanidad comenzó a ser mortal. Y en Génesis capítulo 3 vienen todas las consecuencias de lo que es el pecado de Adán. Consecuencias gravísimas para todo el mundo. Consecuencias graves para Eva. Consecuencias gravísimas para Adán. Consecuencias gravísimas para la naturaleza. Consecuencias gravísimas para el universo. Miren ustedes la trascendencia del pecado de Adán. No fue cualquier cosa. Una trascendencia increíble, ¿sí? Y entonces la consecuencia para nosotros, ¿sí? Dios eligió a Adán como la cabeza o representante de la raza humana, de tal manera que se nos contabilizarían todas las obras que Adán haría de acuerdo con su obediencia o desobediencia de lo que Dios les ordenó hacer. ¿Sí? Eso era, Dios escogió a Adán para que fuera nuestro representante y lo escogió él, ¿sí? Por su bondad. Dios lo escogió por su bondad. ¿Sí? Ahora, aquí viene una explicación pero yo creo que es muy interesante acerca de lo que es esto. Cuando Adán pecó, no solo él fue juzgado por su pecado, sino que fueron juzgados todos los que él representaba, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Todos los hombres fueron culpables, este pensamiento, todos los hombres fueron culpables de un solo acto de pecado. Todos los hombres fueron culpables de un solo acto de pecado. Todos llevamos esa culpa.
¿Sí? ¿Por qué? Porque Adán era nuestro representante y nosotros cargamos con esa culpa. ¿Sí? Cuando Adán pecó, nosotros también. De tal manera que yo creo que de esta manera nosotros podemos entender un poco más esto de por qué todos pecaron, por qué toda la humanidad pecó, porque cargamos con la culpa del pecado de Adán, fuimos juzgados por ese pecado y fuimos culpables, fuimos declarados culpables. Yo creo que en ese sentido se entiende un poco más. Adán, nuestro representante. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos y que miles de personas tienen acerca de la doctrina del pecado original y acerca de que todos pecamos? ¿Sí? Porque es una doctrina bastante impopular, es una doctrina que mucha gente odia, es una doctrina que las iglesias no quieren hablar de ella, ¿sí? Porque trae problemas y toda esa cuestión. Pero saben ustedes que esta doctrina del pecado original es una bendición para nosotros. Miren, es una bendición para nosotros. Vamos a explicar eso, ¿sí? Tal vez la gente cristiana tiene un problema y es que sencillamente no han logrado entender, no se les ha explicado qué es esto. Y la ignorancia, cuando uno es ignorante, pues uno echa las cosas para un lado, ¿sí? Entonces, hay un problema con nosotros de no entender esta doctrina del pecado original y de que todos nosotros fuimos pecadores. Y la principal razón es debido a nuestra manera de pensar, cómo nosotros pensamos, nuestra manera de pensar occidental. Nuestra sociedad es altamente individualista. Ustedes saben, individual, ¿sí? Yo tengo mis vecinos desde hace tantos años y ni les conozco el nombre individual, ni ellos conocen cómo me llamo. ¿Sí? La humanidad es un grupo compuesto de millones de unidades autónomas. En nuestra sociedad nosotros pensamos como individuos aislados. Nuestro éxito depende de nosotros mismos, nuestro fracaso depende de nosotros mismos. Ese es el pensamiento. Somos unidades autónomas. Estamos unidos en una escala, ¿sí? De arriba hacia abajo, donde yo estoy arriba por mis méritos, por mis logros, por mis decisiones, por mis habilidades, o yo estoy abajo por mis malas decisiones, pero todo eso acerca de mí, ¿sí? ¿Sí? Pero también se vuelven elitistas. Quiere decir que son amigos de un solo grupo, de que son ricos o que tienen los mismos que yo tengo. Ajá, características. Los de arriba, sí. Arriba, abajo, 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 abajo. ¿Sí? ¿Sí? Eso es así. Eso es así. Sí, pero por lo menos eso espérate que no te oigo. ¿Cómo? Que eso de que uno busque compartir o integrarse a grupos donde compartan las mismas creencias y las mismas culturas, el mismo estatus, por una parte es beneficioso para las personas. Claro, no discriminando a los demás, pero nosotros, por lo menos nosotros, debemos de mantenernos juntos porque nosotros vamos a hablar el lenguaje de la fe. Pero si nosotros nos vamos con otro grupo, no es porque yo me reúno con personas que están en el mundo. Hay momentos que nos toca reunirnos los fines de semana, que nos visitan amigos que no han llegado a Jesucristo, pero si nosotros buscamos más estar con ellos, que entre nosotros vamos a tambalear en nuestras creencias y eso. Esa creencia de nosotros nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, como dice, creo que lo ha dicho un pastor, que como que cuando hay una fogata, que somos varias brasas, esta es la Biblia, un fuego más fuerte, encendemos más la fe. Entonces eso igual con
con respecto a los jóvenes, que dicen que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces es el círculo donde uno, porque de una u otra manera las personas que no tienen nuestras mismas creencias y costumbres tienden a inclinarnos un poco hacia lo que ellos quieren. Así es. Por eso es tan importante la familia cristiana, la iglesia, los amigos, los hermanos y las hermanas, ¿sí? Y los valores. Sí. Esa gente y eso de inclinarse a donde uno se sienta bien, con personas que tengan carácter, en parte es beneficioso, siempre y cuando no rechacemos a los demás. Sí, discriminemos a los demás. Pastor. El individualismo occidental es un problema porque va en contra de la naturaleza humana. Nosotros fuimos creados para estar en grupo. Nos nacemos en familia, nos asociamos en colegios, nos asociamos en países, la iglesia. Nosotros fuimos creados para ser personas grupales, para estar en comunidad. Ahora, respondiendo un poco a lo de Daisy, ¿cuál es el dilema del cristiano? El dilema del cristiano es que pertenece a varios grupos al mismo tiempo. Y es porque el Señor Jesucristo lo dijo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces nosotros, en un sentido, compartimos con las personas que no tienen nuestra fe. Pero en otro sentido, nosotros estamos en un grupo diferente porque somos hijos de Dios. Así es, sí. Muy bien. Entonces, no somos del mundo. No, sí. Por eso dicen que todos somos pecadores, porque todos de una u otra manera a veces pasamos por un momento de ira y pecamos, caemos y nos volvemos a levantar. Y así es. Que nos mantengamos ahí con el Señor. Y no solamente el individualismo está en contra de la naturaleza humana, como dice el pastor, sino que el individualismo está en contra de la Biblia. Entonces el individualismo occidental, ahí incluye solamente Estados Unidos o América del Norte. No. La cultura occidental. La cultura occidental es la cultura que viene de romanos, griegos, todo Europa, todo, América, toda América. Nosotros somos de la... Somos más familiares. Ah, sí. Eso se llama la cultura occidental. La cultura occidental comenzó en Grecia. Luego continuó con el Imperio Romano y todo eso. Sí. Luego la cultura occidental pasa a América a través de la conquista de América. Todo eso, ¿sí? Cada persona, el enfoque bíblico es de solidaridad humana, todo lo contrario, ¿sí? Cada persona es parte de una familia, ¿sí? Nosotros somos responsables entre nosotros mismos, ¿sí? Yo como padre soy responsable de mi hijo, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos debemos pensar que cada persona es parte de una familia, ¿verdad? Y esa es una característica muy importante para nosotros, inclusive los hispanos, ¿no? Por ejemplo, para mí la familia es algo tan importante, ¿sí? Pertenecemos a una familia, a una tribu, clan, nosotros no somos un todo en sí mismo, ¿sí? Entonces, debido a eso, es que nosotros entendemos que podemos tener un representante que nos pueda representar, porque tenemos ese enfoque de solidaridad humana, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de representante, estamos hablando más o menos a nivel de lo que es un representante en una negociación colectiva, por ejemplo, cuando en un sindicato los representantes discuten con la empresa y se llega a un acuerdo, ellos están representando a los trabajadores y entonces pues de tal manera que las decisiones que ellos toman van a afectar a todo el mundo. Un representante también es algo así como el poder que se da a los representantes elegidos, los sistemas de gobierno democráticos en el mundo, por ejemplo, un embajador que representa a un país, ¿sí? O también cuando un acusado entra en relación con un asesor legal, cuando una persona comete un crimen y un abogado lo defiende, un asesor legal lo defiende.
esa persona toma las decisiones por el acusado, ¿sí? Y lo más importante e interesante de todo eso que yo veo es que hay unos momentos dentro del juicio que el acusado está completamente callado, ¿sí? Y es el abogado el que está hablando y hablando y hablando y pasan días y días y días y el acusado ahí completamente en silencio, ¿sí? Y es el representante que está luchando por él, es el que está luchando. Eso es entonces lo que nosotros entendemos como un representante. Bueno, ahora llegamos a la conveniencia de tener un representante. ¿Por qué razón fue conveniente que Adán fuera nuestro representante? Todo lo contrario a lo que mucha gente piensa que no fue bien. ¿Sí? Y vamos a tener en cuenta aquí el versículo 14 que dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Algo importantísimo aquí. Miren, Pablo dice que Adán, el cual es figura del que había Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sí? Adán da la entrada a Cristo. Adán, lo negativo, Cristo lo positivo. Adán, el pecado, Cristo la obediencia. Adán, la oscuridad, Cristo, la luz. ¿Sí ven? El uno y el otro. ¿Sí? A nosotros se nos enseña que para que haya luz tiene que haber oscuridad. Para que haya el bien, hay que enfrentarlo al mal. ¿Cómo tú conoces lo que es el bien? Comparándolo con lo que es el mal. ¿Sí? Adán es la figura del que había de venir. Adán tenía que existir. Es la figura. Es el anunciamiento de Jesucristo. Se anuncia a Jesucristo a través de Adán. Pero no tienes que pecar para que anunciara a Jesús. Claro que sí. No, porque sí. Entonces, si Adán hubiera sido obediente, no, conocer el mal desde las alturas del bien, creo que todo tuvo que pensar así. Tuvo que todos los hechos tuvieron que ser así para vivir la llegada de Cristo. sí. Como eso es igual que nosotros, que enfrentamos pruebas que nos llevan a Jesucristo. Ajá. Okay. Todas las pruebas que hemos tenido nos han traído acá. Sí. ¿Sabes algo bien importante? Todo tuvo que suceder así para que Cristo brillara. Tiene toda la razón. Precisamente, pero hay algo que tocó la hermana Elizabeth bien importante. Es acerca de Adán. En la clase pasada, Fernando explicaba que Adán fue creado sin pecado. Él era perfecto. En inocencia. Era perfecto. Pero no tanto como Jesús. Pero no tanto como Jesús. Porque eso es perfección. Porque eso es perfección. ¿Cómo lo describe la Biblia? Primera de Corintios 15, versículo 48, perdón. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Mire la comparación. El último Adán, Cristo, espíritu que da vida. Entonces, hay una diferencia. Adán, alma viviente, perfecto en todos sus caminos, pero que podía caer. Cristo, perfecto, lleno del Espíritu, que da vida a todo lo que crea. Y mucha gente, bueno, dejemos así. Sigamos. Entonces, con Adán, lo que nosotros estamos viendo claramente es que dentro de establecer un sistema de representantes. Por eso es que nosotros hablamos del Dios de pactos. ¿Sí?
Y no solamente de representantes como Adán y como Jesucristo, sino también otros. Y en este caso, el que a mí más me gusta hablar aquí es Abraham, que lo hemos visto aquí ya bastante, ¿verdad? El pacto de Abraham con Dios, ¿sí? Fue un pacto tan importante para la humanidad, ¿sí? ¿Qué es lo que dice capítulo 12 de Génesis? Dios llama a Abraham y le dice, te bendeciré. Y serán benditas todas las naciones a través de un hombre también. Abraham. ¿Ven ustedes? A través de él te bendeciré y serán benditas todas las naciones. Y yo creo que esa fe y esa obediencia de Abraham fue tan grande precisamente porque él sabía la misión que Dios le había dado. Él sabía. Y Dios le dio el ánimo necesario para entender de que las naciones iban a ser benditas a través de él. Y que además de eso, esa bendición iba a ser a través de la generación de Abraham que llevaba a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ustedes saben lo que nosotros, cuando vemos la historia de Abraham, lo precioso que es esa historia de él. ¿Sí? Entonces ahí, el pacto que Dios hizo con David, también, el pacto que Dios hizo con Noé, 120 años, esperando por el diluvio, un hombre. Dios trata con nosotros por medio de nuestro representante. Y desde la creación del universo, Dios comenzó a tratar con nosotros con un representante, Adán. Ahora, ¿qué pasa si yo me represento a mí mismo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, yo no quiero que me represente a Adán porque mira Adán cómo la embarró? Yo no quiero ningún representante. Y si usted no quiere ningún representante, entonces usted tendría que representarse por sí mismo. Y si usted se representa por sí mismo ante Dios, ¿usted qué va a decir? Las cosas que yo hago. ¿Ah? Todo lo bueno que yo hago. Todo lo bueno que yo hago. ¿Sí? No. Esto, aquello. Yo merezco la salvación. ¿Sí? Pero ¿qué dice Janet? ¿Qué dice Romanos 3:20? Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Porque ningún ser humano va a ser justificado ante Dios por sus obras. Nadie. ¿Necesitamos un representante? ¿Necesitamos un representante? Indudablemente. Indudablemente necesitamos un representante. Y Dios exactamente en su infinita sabiduría y misericordia dijo, para yo tratar con los hombres tengo que tratar a través de un representante, porque si no trato a través de un representante y trato uno por uno, todos los hombres serán condenados. Toditos. Muerte. ¿Quién podrá estar delante de un Dios tan santo? ¿Quién puede? Exacto. ¿Quién puede estar parado frente a un Dios santo? ¿Ah? ¿Qué es una de las principales características de Dios? Santo, santo, santo eterno Dios. Yo no puedo estar frente a Dios. Necesito un representante. Alguien que esté ante Dios y alguien que interceda por mí, mi abogado. Mientras yo tengo que estar callado, porque no merezco abrir mi boca para nada. Ahora, qué importante. Si la obediencia de Adán fue nuestra desobediencia,
entonces la obediencia de Cristo es nuestra obediencia. Amén. Dios trata con nosotros a través de nuestro representante Jesucristo. Jesucristo pudo vencer el mal y revertir toda la maldición de la historia humana. La echa para atrás. Restituye todo ese reino del mal, ese reino del pecado y la muerte va a ser restituido, va a ser quitado. La maldición de la historia humana. Solamente a través de Jesucristo. En Él podemos tener la vida que no tuvimos en Adán. En Adán tuvimos la muerte. En Jesucristo tenemos vida eterna. Amén. Tenemos la vida eterna. Siendo Jesucristo nuestro representante, significa que podemos tener paz con Dios, reconciliación. Paz con Dios, reconciliación. Sí. Sí. Y esto nos lleva al capítulo 5, versículo 1 al 12. ¿Sí? O sea, la primera parte del capítulo 5. Esta es la segunda parte. ¿Sí? En la primera parte del capítulo 5, en el cual se nos habla a nosotros de los frutos de la justificación, de los súper bendecidos que nosotros somos ahora en que somos justificados. Somos bendecidos porque tenemos paz con Dios. ¿Sí? Somos bendecidos porque tenemos el acceso directo a Dios. Como ya Dios no está en guerra contra nosotros, entonces Él nos abre las puertas para que tengamos comunicación con Él. Somos bendecidos porque tenemos la esperanza de la gloria. Nosotros vamos a ser glorificados. Amén. Somos bendecidos porque todos los problemas de nosotros se convierten en sencillamente un regocijo. Porque son para la esperanza nuestra. ¿Sí? Ese bello pasaje de 5, 12, 20. Volvemos entonces, miren ustedes cómo todo esto vuelve nuevamente a lo que es siendo Jesucristo nuestro Señor. Bien, sigamos. Ahora, lo que sigue aquí finalmente es esto. Otra manera en que nosotros podemos, bueno, pero ya, antes de eso, ya entendemos lo importante, ¿verdad?, de lo que es el representante. ¿Ya? Increíble, ¿no? ¿Sí? Nuestro representante. ¿Sí? Se me olvidaba decirles una cosa. La primera iglesia cristiana que existió fue una iglesia basada en representantes. ¿Sí? Acuérdense en Hechos, donde después de que la iglesia comenzó a crecer en Jerusalén y el discurso de Pedro y el Pentecostés, la iglesia creció tanto, ¿sí? Y los apóstoles dijeron, bueno, tenemos que organizar porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, ellos oraron y entonces Dios los guió para que nombraran a los ancianos y a los diáconos de la iglesia. Y ese es el sistema de gobierno que nosotros tenemos. Por eso nos llamamos presbiterianos, ¿sí? Porque estamos regidos, nuestros representantes son los presbíteros, que ese es el término griego, presbíteros, para pastor, y los diáconos también están, los ancianos y los diáconos, ¿sí? Haciendo la diferencia, entonces, que los pastores o los presbíteros van a dedicarse a la enseñanza, a la oración, y mientras los diáconos, bueno, hay una división, ¿ya? Entonces es eso, nosotros acá en nuestro sistema presbiteriano es así, cada año nos reunimos y elegimos los representantes, ¿sí? Cada año.
Sí. Pero un representante que es elegido se elige por, bueno, no sé si ha cambiado, pero era por 3 años. ¿Sí? Sí, Por 3 años. Sí, los ancianos. Entonces, nosotros para ser consecuentes con lo que nosotros creemos tenemos que ser presbiterianos. Si hay una iglesia donde el único que manda es el pastor, no. No, ese es abuso. Abuso de poder. Si hay una iglesia donde el pastor no está supervisado, digamos así, en buenos términos, ¿sí? No pensando, uy, ¿qué hiciste malo? No, no, sino, somos un equipo, ¿sí? Entonces, ya. Nosotros estuvimos en una iglesia en Santa Rita, la primera iglesia que yo asistí, y una vez el pastor se tenía que ir a un congreso. Y él nos delegó a cada quien responsabilidades para que el servicio no se dejara de hacer. Se hizo el servicio. Cada quien hizo una parte del servicio y nos dejó organizado y el servicio se hizo según el gobierno estaba. Bueno, me regalo. Eso fue la preparación. Hay una pregunta que tal vez tiene Elisa. Y es, bueno, cada 3 años se eligen los ancianos. 3 años. En el sistema presbiteriano hay una diferencia, es una diferencia entre el anciano gobernante y el anciano docente o pastor. El pastor es elegido por el presbiterio, que está por encima del consistorio local, de los ancianos locales, y son los ancianos gobernantes los que son elegidos por periodos de 3 años. Una pregunta, entonces tú tienes oportunidad hasta 3 años. No. Ah, yo lo que quería decir. No. Porque en mi caso estoy con el presbiterio, el anciano docente. Sí. El presbiterio es el conjunto de todas las iglesias en un determinado, todavía se llama Sancost, ¿sí? ¿No? Southwest. Southwest, entonces comprende las iglesias de Tampa, las iglesias de Sarasota, de varias ciudades. Todas esas iglesias se reúnen y nombran unos representantes que mandan sobre todas las iglesias. Bueno, es muy bueno eso. Esa clase es la clase cuando ustedes vayan a ser miembros de la iglesia. Bien, entonces ahora vamos rápidamente a ver otra explicación acerca del pecado original. Y es lo que se llama con el nombre de la imputación. También ya lo vimos. Cuando hablábamos de Abraham, vimos lo que es la imputación. ¿Sí? Y voy a volver nuevamente un poquito a esto que ya lo vimos acerca de lo que es la fe de Abraham. Y veíamos nosotros de que Adán fue salvo por la imputación de la justicia de Jesucristo. Veíamos eso. Y que la imputación es un término que esencialmente es un término de la contabilidad, un término contable. En la Biblia se usan estos dos términos, ashab en hebreo, logizomai, que es el griego, esos dos, ¿sí? Para referirse a esto de la imputación. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, eso lo analizamos este versículo bien profundo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Abraham creyó todo lo que Dios le dijo, ¿sí? Todo. Y por esa razón fue justo, fue salvo. Y dentro de esto que Dios le dijo a Abraham está Jesucristo, ¿no? Está Jesucristo. Y Abraham creyó en Jesucristo, ¿sí? Y le fue contado por justicia. Como es una transacción contable, nosotros hablamos acá de primero, Dios tomó los pecados de Abraham de su libro mayor y los transfirió al libro mayor de Cristo. ¿Sí? Esa es una primera imputación. Todos los pecados de Adán pasan, son borrados de su libro mayor, ¿sí? Y pasan al libro mayor de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya cuando Dios perdona y recuerde,
Si Dios perdona nuestros pecados, Él jamás vuelve a acordarse de ellos. Somos nosotros los que seguimos acordándonos de ellos. Perdona, pero no olvides. Ah, sí. Yo te perdono, pero no olvido. Sí. Bueno, nosotros decíamos que uno perdona cuando. Uno perdona a otra persona cuando no siente ya nada. Por eso que Él nos hizo. No hay ningún agravio. Nada. Sí. Esa es la manera. Dios tomó los pecados de Abraham de su libro mayor y los transfirió al libro mayor de Cristo. Cristo llevó todos los pecados de Abraham. ¿Sí? Segundo, Dios tomó la justicia de Cristo de su libro mayor y lo transfirió al libro mayor de Abraham. ¿Sí? Recuerden, eso es el término contable. El término contable, sí. Dios tomó la justicia de Cristo de su libro mayor y lo transfirió al libro mayor. Como quien dice, lo escribió con lápiz y acá lo borró y luego lo escribió acá. Por esa razón, Abraham fue salvo, la salvación. Bien. Esto mismo, y para terminar, esto mismo es lo que pasó entonces cuando nosotros hablamos de los representantes. Y ya vamos a hacer esto a un término mayor, general. ¿Sí? Entonces hablamos nosotros de las 3 imputaciones en el proceso de salvación. Primero, Dios tomó el pecado de Adán por su desobediencia y lo transfirió a la humanidad. ¿Verdad? Dios tomó el pecado de Adán por su desobediencia y lo transfirió a la humanidad. Y recuerden que esto es un acto donde todos nosotros somos culpables. ¿Sí? Una cosa, aquí, recuerdan que yo les dije que cuando yo comencé a entender lo del pecado original y de Adán, yo veía ahora a Adán como una figura lejana, una figura muy lejana, un patriarca de por allá que yo decía, pero yo qué tengo que ver con él, ¿sí? Y resulta que los comentaristas dicen que nosotros somos culpables del pecado de Adán porque nosotros estuvimos en Adán. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Nosotros fuimos en Adán. Estuvimos en Adán. Esto quiere decir que cuando Adán pecó, nosotros estábamos. Adán no es tan lejos. Cuando Adán pecó, nosotros ya estábamos. Porque si no, ¿cómo se explica que Dios nos haya declarado culpables del pecado de Adán? Porque nosotros ya estábamos. Entonces Adán no es tan lejano de nosotros. ¿Y por qué razón yo les digo que nosotros ya estábamos? Pues sencillamente porque nosotros fuimos creados desde antes de la creación del mundo. Porque nosotros no, para nuestro Dios eterno, nosotros no somos solamente de este siglo, nosotros somos desde antes como almas espirituales infinitas. ¿Sí? Exacto. De tal manera que cuando Adán existía, nosotros también. Todos, ya. ¿Ven ustedes? Entonces el Adán tan lejano, yo ya no lo veo tan lejano, porque yo estuve en Adán, pero acá viene lo precioso. Yo estuve en Adán, pero ahora estoy en Cristo. Amén. Estuve en Adán. Llevé todas sus consecuencias, pero ahora estoy en Cristo. Amén. Aleluya. Por eso entonces ya ahora perfectamente entiendo por qué la desobediencia de Adán, Dios la pasó a mi libro mayor.
Desde ese tiempo, mi libro mayor la pasó. Pero la obediencia de Jesucristo también la pasó en su libro mayor. Sí, también. Ahí, mira. Segundo, Dios tomó los pecados de los justificados por su fe en Cristo y los transfirió a estos que estamos. Dios tomó los pecados de los justificados así por su fe en Cristo y los transfirió a Cristo. Todos nosotros. ¿Sí? Y tercero, Dios tomó la justicia de Cristo por su obediencia perfecta y la transfirió a los justificados por su fe en Cristo. Todos nosotros. Amén. Aleluya. Ese es el proceso desde la creación del mundo, desde acá hasta el fin. Un eterno presente para Dios. Amén. Hermanos, he terminado. Los misterios de Dios que entendemos poco a poco, en la medida que el Espíritu Santo nos ilumine y Dios se muestre en su amor, misericordia y gracia. Amén.